Bienvenidos a todos los demás que se han unido. Lindo verlos, a estar con ustedes. Gracias por unirse. La semana pasada, perdónenme, que a las 9 de la mañana de acá hice un llamado a Estados Unidos para hablar con los que cuidan ¿cómo se llaman? Las fronteras, para ver, porque tenemos programa en Cuba el próximo año, en mayo, y nos dijeron acá de que si pasamos por Estados Unidos para ir a Cuba, no podemos volver por los Estados Unidos porque Cuba es designado como un territorio terrorista. Entonces, íbamos un grupo más o menos, unas 20 personas van a ir de acá. Ya cuando supieron que yo iba a predicar a Cuba, un montón de gente quiso ir a Cuba. Entonces, me tuvieron una hora y media esperando. Yo llamé a las 9 creyendo que iba a ser un montón de tiempo y a la hora que llegó el programa yo todavía estaba esperando en el teléfono y estuve hasta las 10:30 esperando, así que por eso tuve que cancelar. Así que perdón por haber cancelado. Muy bien, oremos y comenzamos. Padre eterno, hemos estado hablando de los viajes a Argentina, a Chile, Señor, viendo los planes. Hay algunos obstáculos, Señor, que para la sabiduría humana son imponentes, pero para ti, Señor, no hay nada difícil. Tú eres el dueño de tu iglesia, tú puedes hacer lo que tú deseas, tú eres soberano. Los hombres que están en posiciones de autoridad, tú los has puesto ahí, Señor, tú has permitido que se les otorguen esas posiciones. Los respetamos, Señor, pero también no estamos de acuerdo, Padre, de que se hablen mentiras y se obre, Señor, en forma engañosa. Queremos traer estas cosas a ti y pedir que tú juzgues, que tú seas, Señor, el que abre y cierre puertas. Nosotros nos encomendamos en tus manos. Haremos todo lo posible en nuestro lado para que esto ocurra, pero si tú cierras las puertas, Señor, lo tomaremos viniendo de ti. También, Señor, queremos pedir por Francisco, este muchacho, Señor, que ha llegado a conclusiones bien negativas en cuanto a tu carácter. Se ve que ha pensado, Señor, que muchas cosas han pasado por su cabeza. Está en mucha, Señor, ansiedad, no duerme en las noches, tiene gran temor. Y se ve que también ha estado, Señor, leyendo cosas y de hecho a lo mejor metiéndose en juegos de computadora, donde hay tanto ocultismo, Señor, y tanta cosa, Señor, que puede influenciar la mente de un muchacho. Queremos pedirte en el nombre de Cristo Jesús que tú, Señor, lo rodees en una atmósfera santa y pura, que tus ángeles, Señor, detengan el acceso que Satanás está teniendo a su mente y que tú lo sanes, Señor, lo permitas que se recupere y también, Padre eterno, de que tú te reveles a él para que te conozca como tú realmente eres. Te imploramos, querido Señor, que si es tu voluntad de que yo pueda hablar con él y con su familia, que abran las puertas, Señor. Si tú ves que es mejor que haya otra persona que hable con ellos, también pedimos que tú seas, Señor, el que guíe en todo este proceso. Pues este muchacho es precioso, Señor, en tus ojos. Cristo murió por él y queremos ayudarlo, Señor. Así que en oración lo elevamos ante tu presencia, sabiendo de que tú, Señor, le ayudarás. Y confiamos en ti, Padre. Y ahora, Señor, al estudiar, seguir viendo, Señor, el espíritu de profecía, el ministerio de Elena de White, queremos pedir, Señor, de que tú te manifiestes, nos guíes y nos des fe, nos des sabiduría y que nuestra confianza en nuestro mensaje se profundice. Lo pedimos por Jesús. Amén. Muy bien, hemos estado viendo cómo el ministerio de Elena de White cumple los 12, las 12 pruebas de un verdadero profeta. Vimos cómo ella, su ministerio, sus escritos, sus sermones, sus enseñanzas exaltan a Cristo Jesús. De eso no hay duda. Es imposible no leer los libros de Elena de White y no ver a Jesús. En todos, incluso hasta las cartas más duras que ella se escribe, siempre atrae al pecador a Cristo. Vimos también cómo ella proclama la divinidad y la encarnación de Jesús en forma tan balanceada y maravillosa.
Vimos cómo ella ha hablado el mensaje de Dios, especialmente si uno toma los testimonios. Se va a encontrar vez tras vez de los mensajes que Dios habla y al costo de su propia popularidad, al costo de recibir ataques personales, desde que en una de sus primeras experiencias ella decidió suavizar los mensajes porque se veían que eran muy duros y las personas se ofendían. Y luego tuvo una visión donde se encontró con Jesús y Jesús les frunció su ceño, producto de lo que estaba haciendo ella. Nunca más suavizó su mensaje, los presentó tal cual Dios se lo había presentado. Y en muchas ocasiones, las personas que recibían sus mensajes fueron salvadas de caer en peligros, ¿cómo se llama? Engaños. Tantas veces la obra fue salvada por la intervención del profeta a través de visiones que Dios les había dado. Así que ella habló realmente el mensaje de Dios. Todos sus libros, en todos sus escritos, uno se encuentra con un mensaje claro que lo desafía a uno. Cada vez que uno lee, es doloroso muchas veces leer el espíritu de profecía, porque uno se encuentra consigo mismo, el pecado es desenmascarado. Si uno se ha estado sintiendo bien y cómodo, le remueve la cama para que uno siga creciendo en Cristo Jesús. Vimos también cómo ella exalta la ley y llama a obedecerla, que es uno de los labores de un profeta. También, esa es otra cosa imposible, el leer los espíritus de profecía y no encontrarse con la ley de Dios y un llamado directo a la obediencia. El, está en todos sus escritos. Hemos visto también cómo los mensajes de Elena de White, uno toma desde el libro Patriarcas y Profetas y lees hasta el libro El conflicto de los siglos, los 5 volúmenes, luego lees todos los libros que ella tiene en comentario a las Sagradas Escrituras. Y cuán maravilloso, cuánto ayudan a entender la palabra de Dios. Ella nunca se puso sobre la Biblia, lo opuesto, nunca lo opuesto. Ella claramente se definió su ministerio como una luz menor para llevar a la luz mayor. Y es una de las marcas de un verdadero profeta, porque un profeta verdadero siempre testifica a la luz que ha provenido antes que él. Y lo vemos eso claramente en el ministerio de Isaías, en el ministerio de Jeremías, Ezequiel, que llamaban a la obediencia a los escritos de Moisés. Entonces, en todo ello vemos nosotros claramente cumpliéndose las marcas de un verdadero profeta en el ministerio de Elena de White. Hay varios que han dicho que Elena de White ha sido el más grande de los profetas. Ningún otro profeta tenemos una y esto va en la prueba número 6, que es, o la prueba número 7, que es un verdadero profeta lo muestra por sus frutos y sus enseñanzas. La vida y las enseñanzas de un verdadero profeta son manifestadas por una vida consistente y enseñanzas, de acuerdo a la palabra de Dios, que guían a producir los frutos del Espíritu en la vida. No hemos tenido nunca un profeta en nuestro medio en el cual por 70 años conocemos su vida casi día a día, por sus escritos, por los testimonios de otros, por los resultados de sus mensajes, de su vida. Podemos nosotros, Elena de White, la conocemos desde su niñez hasta su muerte. Conocemos lo que pasó en su niñez cuando recibió una pedrada en su frente y le quebró su nariz y quedó desvalida, no pudo continuar su educación, simplemente llegó hasta el año tercero de educación básica y de ahí básicamente la mamá la enseñó y creció sin el privilegio de educación, de educación más grande. Conocemos sus
¿cómo se llama? Batallas espirituales en su adolescencia, cómo se entregó cuando escuchó el mensaje de Guillermo Miller, su conversión, su entrega total, su amor por Cristo, que no flaqueó durante 70 años de ministerio. Sus luchas personales, sus luchas con otros, la pobreza que pasaron. No hay otro profeta que tenga tanto. Tuvo más de 2000 visiones y sueños, conversaciones con ángeles, entrevistas personales con Jesús en su vida mayor. Jesús la venía a visitar muy seguido, a hablar con ella. Y ella muchas veces define a Jesús como su mejor amigo, como el amor de su vida. Varias veces al comenzar a predicar o al orar, ella se detiene y le dice a Jesús, cuánto amo a Jesús, cuánto te amo. Era todo para ella. Entonces aquí vemos una mujer que su vida estaba totalmente dedicada al servicio de Cristo y lo sacrificó todo, lo entregó todo para cumplir su llamado. Es una vida honesta, no hay una vida de engaño. Tú no puedes engañar por 70 años o más. No puedes engañar. Eventualmente van a haber cosas por allí y por allá que se va a mostrar y el engaño va a quedar descubierto. Sin embargo, no encontramos eso en Elena de White. No encontramos una vida que no sea consistente. Ella no es una santa, la pusiéramos así como los santos católicos, porque es un ser humano, tiene imperfecciones, como todo ser humano. Ningún profeta fue perfecto, aparte de Jesús. Todos los profetas tenían deficiencias de carácter, deficiencias físicas. Algunos dudaron. Algunos desobedecieron, otros cometieron grandes errores. Y vemos en Elena de White que tenía luchas con su genio, por ejemplo. Ah, pero las faltas, el deseo de crecer en la imagen de Cristo era, era lo que la motivaba día a día. El ser transformada, ser santificada, el vivir en obediencia. Por ejemplo, cuando a ella se le revela, Cristo Jesús le revela el mensaje de la salud y que debiésemos ser vegetarianos, a ella le fue una tremenda batalla dejar de comer carne, porque ella era carnívora, ella comía carne 3 veces al día, le encantaba la carne y no le gustaban los vegetales. Entonces comenzó ella a luchar con sí mismo para poner en práctica la luz que Dios le había dado. Era una mujer que no tan solo predicaba, sino que vivía de acuerdo a la luz que se le había otorgado. Pero tenía luchas internas. Varias veces volvió a comer carne. Eventualmente ella dejó totalmente la carne. Cuando volvió a Australia, ella tuvo que volver a comer carne porque en Australia no había muchos vegetales, pero en el año 1890 finalmente dejó totalmente la carne. Entonces, así la vemos, la vestimenta, la luz en cuanto a la vestimenta, su carácter, tenía un carácter hermoso. Los que trabajaban con ella testifican de ella, de su paciencia, de su gozo. Era una mujer alegre, una mujer paciente, una mujer amante. Crió a muchos niños huérfanos, los crió en su hogar. Así que era una madre para los que no tenían madre. En su principio, los principios de su ministerio eran muy pobres, no tenían una silla donde sentarse. Uno lee su biografía. Y sin embargo, todo lo que tenían lo ponían para la predicación de la obra. Perdió 2 hijos murieron. Uno de ellos muy niñito, otro de 16 años. Imagínense el dolor de perder a 2 hijos y sin embargo su fe nunca flaqueó en Cristo. Uno lee su testimonio y los meses que pasó en duelo y de dolor y sin embargo nunca abandonó su fe en Cristo. Luego perdió a su esposo. Viajó el mundo, vino a Australia, fue a Nueva Zelanda, fue a Europa a predicar, a avanzar la obra. Su pasión era ver a Cristo venir en sus días. Entonces,
la vida, los frutos de la vida de Elena de White testifican que, que Dios la guió. No hay duda en cuanto a ello. Nosotros como pueblo no sería quienes somos si no Dios no nos hubiese dado un profeta. Era una mujer altamente visionaria. Por sus consejos se comenzó la obra de salud, la obra de educación, la obra de misiones, la obra de publicación, la obra del colportaje. Todo aquello se comenzó por su consejo, consejo inspirado. El avanzar, la iglesia creció, se expandió, conquistó al mundo por producto de los consejos de la profeta. Si no hubiésemos tenido a Elena de White como profeta, no seríamos nosotros como iglesia lo que somos hoy en cuanto a tamaño y a nuestras instituciones. Todo fue establecido, las bases de todo lo que tenemos fue establecido durante el ministerio de la profeta. Y hemos de recordarnos que era una mujer con 3 años de educación formal. Ella fue educada por Cristo. Nosotros, es una de las cosas que vemos en sus escritos. Tú tomas, por ejemplo, primeros escritos y compara su estilo de escritura con el deseado de todas las gentes. Y te vas a dar cuenta que Elena de White creció intelectualmente durante aquellos 70 años. Se cree que ella tenía una mente fotogénica, que todo lo que leía le quedaba automáticamente puesto en su mente y lo podía atraer ávidamente. Así que la vida de Elena de White, aquellos 70 años, si deseas leer su vida, puedes leerla. Hay 3 tomos de la biografía escrita por su hijo William, Guillermo Miller. Puedes tú leerlos. Ahí está el relato de su vida casi día por día, 3 días. Y ahí vas a darte cuenta de aquello. Hay acusaciones que se levantan contra Elena de White porque no se toma la dirección de su vida. Hubieron un tiempo, por ejemplo, que se separaron con Jaime White porque Jaime White tuvo 3 ataques de apoplejía y en el segundo de ataque de apoplejía le afectó mucho su manera de pensar y él quería controlar lo que ella escribía y decirle lo que ella tenía que escribir y ella se negó. Se negó al punto de que tuvo que dejarlo y estuvieron separados un año. Pero durante todo ese año ella le escribía cartas casi diarias o semanalmente llegaban cartas expresándole su amor, su ternura, cuánto lo echaba de menos, pero que no se podía someter hasta que él no abandonara su posición. Entonces, una vida de frutos y de frutos a santidad. Y lo otro es cuando uno lee los escritos de Elena de White, uno se hace la pregunta, ¿qué frutos producen en la vida de uno? Y son los mismos frutos de la Biblia. Te llevan al arrepentimiento, abren tus ojos al pecado, te das cuenta de tus debilidades, de tu necesidad de transformación. A millones los han llevado a la conversión, a entregarse a Cristo Jesús, a amarlo, a amar la obra. Miles se han vuelto misioneros, han dejado todo para ir a predicar a Cristo Jesús. Sus escritos, con la base de las Sagradas Escrituras, han significado la salvación para muchos y la transformación de vida para muchos. Y eso testifica que estos escritos provienen de Cristo Jesús, que estos escritos son la fuente, no es Elena de White. Ella dijo, Dios no hace nada en compañía con Satanás. O mis escritos son de Dios o son de Satanás. No hay camino en el medio, porque ella dijo hablar por Dios. Entonces, o sus escritos son de Satanás o son de Dios. Y si son de Satanás, Satanás ha hecho una tremenda obra en ayudar al reino de Dios, en traer millones a los pies de Cristo a través del libro deseado de todas las gentes, el camino a Cristo, el conflicto de los siglos. Entonces, los escritos de ellas testifican de su vida, testifican de su vida. Los contemporáneos de ella, los que vivieron con ella y realmente la conocieron, testificaban de su vida personal, de su vida como profeta. La gran mayoría de nuestros pioneros creían en ella de todo corazón.
porque la habían visto cómo obraba, habían visto su vida consecuente, su vida que estaba basada en las enseñanzas de lo que ella enseñaba. No era algo que ella, ¿cómo se llama?, inventara. Si hubiese sido inconsecuente como la vida de José Smith, el profeta de los mormones, sus enseñanzas totalmente en contra de las Sagradas Escrituras, sus escritos puestos sobre la Biblia. Entonces podríamos decir que ella es profeta falsa. Hay cosas difíciles de entender en sus escritos, lógico, y hay cosas difíciles de entender en las Sagradas Escrituras, pero por supuesto, es parte del sello divino en los escritos de Dios el poner cosas que desafían la mente humana y desafían el racionalismo humano y nos llevan simplemente a aceptar las cosas por fe. Hay evidencia de inspiración en sus escritos, pero claro. Entonces, el testimonio más grande de la veracidad de que Elena de White fue verdadera profeta se encuentra en los frutos de su vida personal y en los frutos de sus escritos en nuestras vidas. Yo puedo testificar de que mi amor por Cristo, mi amor por su iglesia, mi anhelo de predicar el Evangelio, aparte de la Biblia, está fundamentado en los escritos de Elena de White. Así que yo la recomiendo a quien sea, porque vale la pena. Ahora, hay ataques, sí, yo no soy ignorante de los ataques, pero no me centro en los ataques. Una vez que un profeta, que alguien que dice ser profeta, pasa las pruebas de un verdadero profeta, hemos de esperar de que si es un verdadero profeta, Satanás va a levantar mentira tras mentira, va a tergiversar sus escritos. Lo ha hecho con la Biblia. Todos los ataques que se levantan contra Elena de White se pueden levantar contra la Biblia. Todos. Así que yo no me centro en ello ni me dedico a investigar cuáles son los ataques. No me gusta, porque en vez de perder el tiempo en ello, prefiero gastar el tiempo leyendo sus escritos y mi fe es confirmada. Cada vez que leo, termino, wow, ¿cómo Elena de White supo eso? Me encuentro que esta mujer con tan poco ah, ah, enseñanza, su manera de ver las Sagradas Escrituras es tan profunda que muchas veces la única manera de llegar a ciertas conclusiones es sabiendo el idioma original, y Elena de White no sabía el idioma original, y sus conclusiones están apoyadas por el idioma original. Hace años, en los 70, se bautizó un rabino judío, se hizo adventista, y se hizo adventista leyendo el libro Patriarcas y Profetas. Y cuando él lo leyó, él dijo, esta mujer es inspirada, dijo, esta mujer es profeta. Y le preguntaron, ¿por qué? Porque ella escribe de la misma manera, y escribe en inglés, de la misma manera que los profetas hebreos escribían en hebreo, dice. Y eso es señal de inspiración. Así que él leyó todos sus escritos y eventualmente se entregó, se hizo adventista el séptimo día. Entonces, los frutos de su ministerio como profeta, que abarcaron más de 70 años, testifican ampliamente de ello. Pero tú tienes que leerlo, lee sus escritos, lee su biografía, lee libros que cuentan de las historias milagrosas, de las cosas que ocurrieron, cómo el Señor les habló a ella, historias maravillosas que se cuentan. Hay tantas de ellas. Pero no aceptamos su obra por milagros, aceptamos su obra por sus frutos, por sus enseñanzas, y nos damos cuenta que son verdad, que son maravillosas. Por ejemplo, ¿cómo pudo decir ella en 1850 de que el cáncer era causado por un virus y que fumar era malo para la salud? ¿Cómo pudo decir ella de que el comer carne era malo para la salud, que la cafeína era mala para la salud del café? Una mujer que no tenía educación en salud alguna, enseñó los principios de salud que ahora se están comprobando Ya alrededor del encontré mundo, y ya mandé. más de 100 años. Más de 100 Ya. años después que ella escribió en cuanto al cigarrillo, se comprobó que lo que ella había dicho era verdad. ¿Cómo sabía eso ella? ¿Cómo sabía que el cáncer es causado por virus? Y ahora se ha comprobado que hay cánceres que son causados por virus.
Y así tanto que escribió y que se ha ido comprobando poco a poco lo que escribió en educación, una mujer sin educación, escribió tanto en educación y han habido varios países que han adoptado su sistema de educación. ¿Sabían ustedes? En México hubieron todos estados. Yo conocí a un pastor en México que era colportor antes y él obtuvo un pedido del Departamento de Educación en México en los 70 de distribuir el libro de la educación a todos los profesores de México. Y por muchos años, por varias décadas, 60, en los 60 obtuvo eso, y por varias décadas se practicó en ciertas partes de México el sistema de educación adventista, pero a nivel educacional del gobierno. En Rumania, un doctor adventista, no un doctor, un doctor de educación del gobierno, vino a Estados Unidos a estudiar educación y se encontró con los escritos de Elena de White. Y él concluyó que era lo mejor que alguna vez haya escrito, así que escribió su doctorado basado en los escritos de Elena de White. Ganó su doctorado y se llevó los principios de vuelta a Rumania y se estableció en Rumania un sistema muy similar a lo que el sistema adventista debió haber sido. Sistemas avanzados en nutrición. Hay muchos nutricionistas que han dicho que no hay nada más balanceado y mejor que lo que Elena de White ha escrito. A ella se la ha condecorado como la madre de la medicina natural moderna. Tengo una amiga que es una doctora naturista y cuando ella estaba estudiando un día entra a la sala, o llega al colegio y se estaba haciendo una celebración. Y la celebración era para condecorar, todas las semanas se condecoraba a un pionero de la medicina natural. Y esta semana se condecoró a Elena de White. Ella quedó pero sorprendidísima y se la condecoró como la madre de la medicina natural moderna. Y es verdad, pues. Hay grandes doctores, por ejemplo, el doctor Lazaeta, algunos de ustedes conocerán, mi papá lo conocía él personalmente, cuando él fue, Lazaeta Charrán, me parece que era el nombre de él, era un doctor chileno que se volvió médico naturista y tenía un centro de vida sana en Santiago. Y mi papá un día lo estaba hablando con él en su oficina. Mi papá le dice, nosotros también practicamos la medicina natural. ¿Quiénes son nosotros? Le preguntó el doctor. Los adventistas del séptimo día. Y le dice, no, 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 ustedes no practican. Si ustedes hubiesen practicado lo que Dios les dio a través de aquella maravillosa mujer, ustedes habrían llegado a ser el poder más grande en la tierra. Y se fue a otra pieza y le trajo todos los libros de Elena de White. Él los habría leído todos. Y le dijo, mi sistema de tratamiento está grandemente basado en lo que ella enseñó. Y así hay doctores americanos, pioneros de la medicina natural, que cuando uno estudia lo que ellos dicen, muchas de sus ideas provienen de los principios encontrados en los libros de Elena de White. Ellos no los reconocen, pero cuando uno conoce su sistema de sanidad, se da cuenta de que así era. Entonces, ¿cómo una mujer de tan poca educación, con una tragedia tan grande en su vida, sin embargo, llegó a ser usada tan altamente? ¿Saben ustedes de que una de las áreas en que Elena de White contribuyó mucho en los Estados Unidos fue en el área de la temperancia? Y cuando hablamos de la temperancia, era la batalla que había contra el alcoholismo y el uso de alcohol en los Estados Unidos. Y se levantaron sociedades en los Estados Unidos en la misma época de que la iglesia adventista estaba naciendo, que se llamaban sociedades de temperancia. Y Elena de White llegó a ser una ¿cómo se llama?, oradoras más populares en cuanto a la salud y a la temperancia en los Estados Unidos. Ella incluso habló ante el Congreso y el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Es la mujer más publicada y más escrita en la historia de los Estados Unidos, y yo me atrevería a decir que en la historia del mundo. No hay otra mujer que ni siquiera le haya acercado a la cantidad de influencia que Elena de White ha tenido. No tan solo en el mundo, en la iglesia, sino que en el mundo. Hay muchos aspectos de que ella ha tenido una gran influencia en el mundo.
Entonces, ah, como profeta, ella es conocida por sus frutos. No hay duda cuando ella murió, los diarios locales publicaron artículos en cuanto a la vida de Elena de White y la influencia que había tenido. Diarios seculares alababan a esta mujer que había tenido una influencia tan grande en la sociedad americana y la llamaban una mujer santa. Los locales donde ella vivía, por ejemplo, cuando ella vino a Australia, se estableció en el área de Currumbin, donde está la Universidad Adventista. Cuando llegaron, era era una área de crimen, borracheras, muy pobre, estaba llena de hoteles donde vendían alcohol, prostitución, y establecieron el colegio. Y Elena de White salía a ver a las familias pobres, a visitar a las familias pobres. Les llevaba comida, a los niños les hacía ropa, los visitaban cuando estaban enfermos. A ella o sus secretarias o enfermeras iban a hacer tratamientos. En menos de 8 años, la comunidad cambió totalmente. Se cerraron los hoteles, las familias se volvieron buenas familias, se acabó el crimen, por la influencia de sus enseñanzas y de su vida en aquel lugar. Era una verdadera misionera. Dedicó su vida a la predicación del Evangelio. Muchas veces predicó y ganó almas, llegando a Cristo, muchos. Entonces, vemos en ella aquella prueba que es la prueba que Jesús nos da. Por sus frutos los conoceréis. Si no hubiese ninguna otra prueba que tuviésemos, si tuviésemos la evidencia de los frutos de la vida y de los escritos de Elena de White, podríamos comprobar que Elena de White es una verdadera profeta. Podríamos aceptarla como verdadera profeta. Así que cuando vienen personas que, por ejemplo, dicen, Elena de White era una masona, porque ella en su cementerio tiene un pilar masónico, entonces han habido miembros de iglesias que han abandonado la iglesia y la fe por eso. Pero es que un profeta no es definido por un pilar. Un profeta es definido por su influencia, por su vida, por su dedicación, por su santidad, por sus palabras. Eso es lo que define un profeta. Entonces, cuando juzgamos a un profeta, hemos de juzgar el tenor completo de su vida, de sus enseñanzas. Porque si David hubiera estado viviendo entre nosotros, no lo habríamos aceptado como profeta porque cometió adulterio y mató a un hombre. Si Abraham hubiese estado entre nosotros, no lo habríamos aceptado como profeta porque mintió 2 veces y se volvió polígamo. No lo habríamos aceptado como profeta. Si Moisés hubiese estado entre nosotros, nosotros no lo habríamos aceptado como profeta. ¿Por qué? Porque, bueno, se enojó y desobedeció a Dios y se quedó afuera de Canaán. Por lo tanto, nosotros no lo habríamos aceptado como profeta. Así que no miramos a un profeta, no lo juzgamos por el error de un evento o por las flaquezas del profeta. Juzgamos al profeta por el tenor de la vida, por los frutos de su vida. Y al ver eso en Elena de White, no hay duda alguna de que ella es verdadera profeta. No hay duda alguna. Pero muchos son tan fáciles a rechazarla porque la verdad es que nunca han leído. Y si han leído, ha sido superficialmente. Su vida nunca ha sido transformada por los escritos que Dios nos otorgó y nos dio el privilegio como pueblo. Tenemos conocimiento avanzadísimo. Cuando tú hablas con otros cristianos, te das cuenta que los adventistas tenemos un conocimiento muy profundo, avanzado. ¿Por qué? Porque tenemos las enseñanzas de la profeta, pues, que nos han dado un conocimiento muy profundo de las Sagradas Escrituras. Los adventistas amamos la Biblia. ¿Por qué amamos la Biblia? La amamos porque nuestra profeta nos ha enseñado a amar las Sagradas Escrituras, a leerla, estudiarla, indagarla y vivir por ello. Sus escritos no reemplazan. ¿Hay fanáticos dentro de la iglesia? Claro que hay fanáticos. Hay gente que predica más de Elena de White que la Biblia, claro. Están yendo en contra de su consejo porque ella aconsejó no hacer eso.
Entonces no juzgamos a la profeta por las acciones de ciertas personas dentro de la iglesia y cómo ellas usan, porque cuando uno a veces escucha a ciertas personas, pareciera que Elena de White lo único que escribió fue de la música, de la vestimenta y de la comida. Eso es lo único que saben ellos citar a Elena de White. Y pareciese que Elena de White siempre fue una persona enojada y criticona, porque esa es la manera que actúan aquellos que usan a Elena de White. Y es tan distinto cuando uno lee sus escritos. Uno se encuentra con escritos tan lindos que cautivan la mente, la imaginación, que te llaman a amar a Dios, a entregarte totalmente, a caminar con Él, a vivir con Él. Entonces, no te guíes por lo que otros dicen, lee el espíritu de profecía por ti mismo y léelo ávidamente, lee mucho, toma los 5 primeros volúmenes, léelos. Si nunca has leído Elena de White, lee primero El Camino a Cristo. Una vez que hayas leído El Camino a Cristo, entonces anda a leer los 5 volúmenes de El conflicto de los siglos. Patriarcas y profetas y reyes, deseada a toda la gente, Hechos de los apóstoles y El conflicto de los siglos. Léelos en ese orden y vas a ver qué profundidad de pensamiento te va a dar en cuanto y conocimiento en cuanto a las Sagradas Escrituras y qué amor por Cristo va a establecer en tu corazón y amor por Dios. Luego anda a leer enseñanzas de vida del gran maestro, el libro que habla acerca de las parábolas de Jesús. Luego tómate los mensajes selectos, joyas de los testimonios. Si tienes los 9 volúmenes de los testimonios, los puedes obtener en español, léelos. Y así lee ávidamente y nunca nadie te va a poder engañar, porque vas a conocer por ti mismo el efecto que tienen en la vida. Cuando te sientes incómodo, arrepiéntete, no rechaces lo que dice el profeta. Cuando te muestras que está haciendo algo malo, no niegues lo que Dios te dice. Acepta lo que el Señor te dice. Si el Señor te tira la oreja porque estás desobedeciendo, agradece a Dios por el profeta. Esa es la labor del profeta. Muy bien, así que esta es el área más grande de la prueba de un profeta. Sus frutos, los frutos de su vida y los frutos de sus enseñanzas. Y nosotros tenemos ante nosotros ya maduros aquellos frutos y podemos verlos en la vida de Elena de White y en la vida nuestra. Lee libros biográficos de Elena de White para conocerla y ver ah, su vida, sus enseñanzas, dónde fue, para tener una vista general de lo que ella fue. Ahora, ¿qué en cuanto a predicciones? ¿Qué en cuanto a predicciones? Todo profeta verdadero va a dar predicciones y vimos de que un profeta es conocido por que si dice una predicción y se cumple, entonces Dios ha hablado a través de él. Pero si el profeta dice una predicción, se cumple y luego te lleva a quebrar la ley de Dios, entonces la prueba más fuerte es obediencia a la ley de Dios, no la predicción. La predicción es una prueba suave, es una prueba menor, podríamos decir así. El que te lleve a la obediencia a la ley de Dios es una prueba mayor. Entonces, si el profeta da una predicción y se cumple, una señal y se cumple, pero te lleva luego, las enseñanzas te llevan a la desobediencia, has de abandonar confianza en aquel profeta porque es un profeta falso, no es un profeta verdadero. Entonces, Elena de White, no podríamos decir que no dio tantas predicciones. Hay algunas predicciones que la gran mayoría se cumplieron, otras no se cumplieron. Por ejemplo, ella predijo la guerra de la secesión en Estados Unidos. Dio predicciones personales a personas que se cumplieron fehacientemente. Pero otras, por ejemplo, cuando dijo de que habrían algunos en una congregación, ella predijo de que Jesús vendría y que habrían algunos ahí en pie que lo vendrían a ver. No se cumplió. ¿Por qué no se cumplió? ¿Fue culpa de ella o fue culpa de nosotros? Vemos, por ejemplo, en los profetas de la Biblia que hay predicciones que no se cumplen. Por ejemplo, cuando Jonás fue a predicar a Nínive, él dijo que en 40 días Dios iba a destruir la ciudad, pero no se cumplió.
Eso era lo que el temor que tenía Jonás. ¿Por qué? Porque la predicción era condicional. La venida de Cristo es condicionada a que se predique el Evangelio. Si no somos fieles en la predicación del Evangelio, Cristo no puede venir. Entonces, cuando un profeta es testificado verdadero y da predicciones y vemos que algunas de sus predicciones no se cumplen, no es la falta del profeta, es de que aquellas profecías eran condicionales, estaban en condición a ciertas respuestas. Así en las Sagradas Escrituras hay varias ocasiones en las cuales profetas dan profecías y pareciesen no cumplirse. ¿Pero por qué era? Porque la profecía era condicional. Estaba ah, limitada a ciertas condiciones. Pero cuando uno lee El conflicto de los siglos y uno ve lo que Elena de White escribió más de 100 años atrás en cuanto a los Estados Unidos, a la resurrección del papado, a las condiciones del mundo en el tiempo del fin, y cuando nosotros leemos El conflicto de los siglos ahora, es como estar viendo nuestro mundo en tres dimensiones. Pero resulta que ese libro fue escrito 120 años atrás. Y cuando fue escrito ese libro, 140 años se escribió el primer tomo grande de los conflictos de los siglos fue en 1888. Luego en 1911 fue la última edición. Pero Estados Unidos era un poder menor, era pequeñito. Se predice que va a llegar a ser la nación más grande, que la influencia va a ser increíble. Así, si estás en duda en cuanto a las profecías de que Elena de White predijo, anda y lee El conflicto de los siglos y te vas a dar cuenta, los últimos capítulos, cómo se están cumpliendo alrededor nuestro. La violación de los derechos humanos, la violación de la conciencia, todo aquello. Y hay profecías que aún han de cumplirse. Entonces, ahí sí, Elena de White cumple aquello de sus profecías, se cumplirían. El punto número 8 era de que un verdadero profeta llama la atención en cuanto al pecado, llama al arrepentimiento y muestra el camino verdadero de la salvación. Y nuevamente, lee los testimonios y ahí te vas a dar cuenta cuán directamente Elena de White reprobó el pecado. Tenía casos muy difíciles. Por ejemplo, ella ve en visión que uno de los directores del sanitarium del hospital estaba cometiendo adulterio con la secretaria. Ella lo vio en visión y le escribe carta describiéndole exactamente dónde lo que estaba pasando, dónde ella lo había visto en visión y besándose y todas aquellas cosas. Se las escribe y lo llama al arrepentimiento. Y así hay cientos de casos, cientos de casos. Hay un caso en Sudáfrica de un hombre rico que ella le comenzó a escribir testimonios y este hombre dejó de creer, perdió su fe y cuando le llegaban las cartas las tiraba sobre un ropero. Y pasó su vida, quedó pobre, lo perdió todo y cuando se había quedado un día se estaban cambiando de casa y movieron el ropero y de ahí cayeron las cartas de Elena de White. Y él las puso en fecha tras fecha, se fue todas las cartas que Elena de White le había enviado y las leyó una por una. Y él se dio cuenta de que si él hubiera leído aquellas cartas y practicado lo que Elena de White le decía, nunca había llegado a estar donde él estaba en este punto. Ella le había dicho todo lo que le iba a pasar si era desobediente a Dios. Entonces, sí, es por eso que a veces es incómodo leer el espíritu de profecía, porque revela el pecado. Y a veces uno se cree, bueno, que se siente cómodo en su experiencia cristiana, y comienzas a leer y ¡pum! Es como que tienen un combo en el ojo. Claro, pues ese es el propósito del profeta. El profeta son nuestros ojos. El profeta nos ayuda a ver como realmente debiésemos ver, es la palabra de Dios. Desvela el pecado, muestra la maldad, nos enseña blanco y negro lo que es malo y lo que es bueno, pero nos llama al arrepentimiento y nos muestra el camino de la salvación. Eso no se puede negar, es maravilloso. Yo pienso que esta es una de las razones por la cual muchos rechazan a Elena de White, porque al leerla tienen que ahora confrontar el abandonar sus ídolos o
seguirse creyendo cristianos en su pecado, pero para hacer ello tienen que deshacerse de la voz de la conciencia del profeta. Entonces la acusan de ser una profeta. El punto número 9 era que un profeta sufre por su mensaje, y eso es cuando tú lees la historia de la vida de Elena de White, cómo fue falsamente acusada. Habían habían dos hombres que la odiaban cuando ella era joven, antes que se casase. La odiaban y andaban distribuyendo, diseminando mentiras en cuanto a ella, y habían influenciado a un hermano que era de apellido Nichols. Dios le puso en el corazón, le mostró en visión que tenía que ir a visitar al hermano Nichols. Se querían mucho con él, la querían mucho a ella. Y ella llegó, se quedó, y cuando llegó, en la tarde pasaron estos dos hombres que estaban creando mentiras. Entonces ellos querían pasar a conversar con el hermano Nichols, pero cuando supieron que Elena de White en la casa, no entraron. Y le dijeron a este hombre de que iba a haber una reunión en el pueblo el día de mañana, el próximo día, que era sábado, a tal hora, en la casa de otro hermano. Entonces, bueno, Elena de White, en la noche, Dios le dio una visión, y en la mañana, cuando se juntaron para el desayuno, le dijo: Dios me ha mostrado que no vamos a ir al pueblo, a la casa de esta persona, hemos de ir a otro pueblo, a la casa de otra persona. Y el hermano Nicos le dijo: pero ¿cómo, si estas personas van a estar acá? ¿Para qué vamos a ir a otro? Yo no entiendo. El Señor me dijo que tenemos que ir a la casa de tal persona en tal pueblo. A media regañadiente, el hermano Nichols, con dudas en su cabeza, a lo mejor lo que estos hombres dicen es verdad, por eso ella está cambiando su opinión. Partieron en el carro, llegaron a la casa de la otra persona, y cuando llegaron escucharon cantos, había una reunión. Cuando abrieron la puerta, entraron, se encontraron que estos dos hombres, los enemigos, se encontraban en esa casa, y que la reunión se había cambiado, sin decirle al hermano Nico, se había cambiado de la otra del pueblo cercano al pueblo más lejano, para que Elena de White no estuviese ahí. Entonces, en el medio de la reunión, estos hombres habían dicho de que en la presencia de ellos, Elena de White no podía tener una visión, porque ella era gobernada por el espíritu satánico, y ellos tenían el espíritu de Dios. Tuvieron reunión en la mañana, tuvieron reunión en la tarde. En la reunión de la tarde, Elena de White entró en visión. Dios le dio una visión. Estos hombres trataron de cantar y meter bulla cuando ella estaba teniendo su visión. A los hermanos le dijeron que se quedaran callados. Un espíritu maravilloso entró en la pieza, y luego ella salió de visión y contó su visión. Y mostró pecados que estos hombres estaban practicando, y habló de sus vidas personales ante todos. La fe en cuanto a ella se estableció, pero lo que más sorprendió a Nicos fue cómo Dios le había mostrado a Elena de que tenía que ir al otro pueblo, y no al que ellos la habían invitado. Entonces, así hay cientos realmente de historias que muestran cómo Dios guiaba a esta muchacha, pero también cómo ella sufrió. Fue malentendida, falsamente acusada, ah, especialmente en el principio de su ministerio. Había John Bates, o Juan Bates, que era uno de los pioneros adventistas, el padre del adventismo se lo ha llamado a él. Él no creía cuando Elena de White comenzó con visiones, porque era muy difícil aceptar a los que tenían visiones, porque en el contexto que nació el adventismo había mucho fanatismo. Estaba Smith, José Smith, de los mormones. Pero habían varios profetas. Estaban los profetas de los cuaqueros, había una mujer también que era profeta, se llamaba profeta cuaqueros, y eran extremistas, se los veía como locos, así que la sociedad del cristianismo estaba en contra de las manifestaciones del Espíritu, de las manifestaciones de los proféticas. Así que cuando Elena White comienza a tener visiones, fue muy difícil que la aceptasen.
Pero a medida pasó el tiempo, la evidencia era tan profunda, tan fuerte, que la fueron aceptando, aceptando, hasta que llegó a tener un ministerio aceptado. Entre ellos se encontraba José Bates. José Bates era capitán de barco y era astrónomo, sabía mucho de astronomía. Y un día Dios le dio a Elena de White una visión en la cual ella vio planetas y comenzó a describir los planetas. Fue una visión en la cual ella vio a Enoch, y la tuvo esa visión en presencia de José Bates. Y la descripción, ella estaba hablando mientras estaba en visión y iba describiendo los planetas. Y él y ella dio descripciones de ciertos planetas que era imposible que ella lo conociese. Era conocimiento altamente avanzado. Y entonces ahí José Bates dijo, ahora sí creo, y lo aceptó como profeta. Y trabajaron juntos por décadas. Um, El punto número 10 dice, un verdadero profeta instruye a la iglesia. Y si hay una iglesia que tiene instrucción, somos nosotros. En todo aspecto de la vida hemos sido instruidos como pueblo. En todo aspecto. La vida familiar. Tenemos la vida de cómo criar a los hijos. Salud, medicina, educación, misiología. Cómo hacer el evangelismo, ganar las almas. La vida de la iglesia. La vida personal, el crecimiento de nuestro carácter, la vida emocional, la vida mental. Todo aspecto de la vida, Dios ha instruido a su pueblo a través de esta mujer que era de la humilde de las más humildes. Y el conocimiento es avanzadísimo, es increíble. Realmente Dios ha instruido a su iglesia. La ciencia, en muchos aspectos, la ciencia aún no llega al conocimiento que ella nos dejó. En algunos aspectos sí, se está comprobando, por ejemplo, por qué en las áreas donde viven hay más centenarios. Muchos de los aspectos que la ciencia está hablando, el por qué viven tan largo, son realidades que Dios nos reveló a nosotros como pueblo más de 100 años atrás, 140 años atrás, que hemos sabido. Muy bien, me parece que, no, quiero hablar, el punto 11 ya hemos hablado de las manifestaciones supernaturales, sobrenaturales de Elena de White, que ella cuando tenía visión, especialmente en la parte temprana de su ministerio, los primeros 10, 15 años de su ministerio. Elena de White, muchas de sus visiones públicas se manifestaban, lo haya recibido más de 2 horas. A sus ojos estaban abiertos, le venía su visión, ella lee el lugar natural, una Biblia que pesaría unos 12, 13 kilos, era una Biblia inmensa, y la levantó en esta posición sobre su cabeza y la tuvo ahí, me parece que es más de media hora. Trata tú de poner un libro, aunque sea liviano, sobre tu mano. Y ella era una mujer chiquitita, era 1,50 m y tanto. Y levántala así. Era delgadita. Había sufrido tuberculosis. Así que era muy débil. Y tuvo ese libro y comenzó a mover las páginas y ella estaba recitando versículos de la Biblia que le fueron dados porque estaban los hermanos adventistas se juntaban entre los años 1847 a 1848, se juntaban a ciertos sábados de tarde a estudiar la Biblia y pasaban toda la noche estudiando la Biblia y oración, buscando al Señor para que les mostrara lo que era verdad. Esa fue la manera en que se establecieron nuestras grandes verdades, los principios, los fundamentos del adventismo. Pero cuando llegaban a un impasse, muchas veces todos tenían ideas distintas de lo que algo significaba y no podían ponerse de acuerdo. Entonces Dios le daba una visión a Elena de White. Pero la visión no era con explicaciones personales, sino que la visión era mostrándole textos bíblicos que armonizaban todas las posiciones y que mostraban la verdad. En esta ocasión ella levantó la Biblia y comenzó a recitar textos bíblicos y con la mano movía la página y apuntaba el texto bíblico, pero no, ella no lo estaba viendo, estaba sobre su cabeza. Así que uno de los presentes tomó un banco, se subió,
para ver qué es lo que ella estaba viendo y se dieron cuenta que el texto que ella estaba verbalizando era exactamente el mismo texto que ella apuntaba con su dedo en las Sagradas Escrituras. Y esa Biblia la sostuvo, me parece, por más de media hora, no me acuerdo exactamente. Y luego le pidieron a un hombre fuerte que tomara la misma Biblia y la tuviera sostenida. No pudo durar más de, me parece, 3 o 4 minutos. Entonces, así hubo otro caso, por ejemplo, en el cual ella entró en visión y había un doctor que no era creyente y él había dicho de que la visión era un producto de hipnotismo. Así que le pidieron al doctor, cuando ella entró en visión y dejó de respirar, le pidieron al doctor que le investigara. Y el doctor le tomó el pulso, le tomó y le hizo todo, y luego le puso una vela delante de su boca, le puso un espejo, y llegó a la conclusión de que era algo totalmente sobrenatural. Hubo en otro caso de que había un hombre que había dicho que si Elena de White entraba en visión, él podía sacarle la visión porque él era un hipnotista y la podía sacar de la visión. Y en una de las reuniones entró ella en visión y el hombre le invitaron a de que viniese a verle, y cuando la vio, el hombre se asustó, dijo, aquí hay otro espíritu. Él no era cristiano, él era hipnotista, era como se llama, espiritualista. Aquí hay otro espíritu, y salió arrancando del salón donde estaban juntos. Era el Espíritu de Dios que estaba presente. Así hay tantas historias lindas que debemos conocer. Si quieres tener fe en algo, debes tener evidencia de que es verdadero. Y para tener evidencia, tienes entonces que leer, estudiar por ti mismo. Compra los libros, bájalos, que ya te he dicho. Bájalos a tu computadora, a tu teléfono y léelos diariamente. Ahora, el último punto es la autoridad de Elena de White o la autoridad del espíritu de profecía. Hablamos de Elena de White no como la persona, sino que sus escritos. Eso es lo que nos llama la atención. La persona la queremos por un ministerio tan lindo, pero lo que nos toma en cuenta son sus escritos. Eso es lo que es inspirado. Eso es lo de valor dejado a la iglesia. ¿Y cuál es la autoridad de sus escritos? Sus escritos tienen más autoridad que las enseñanzas de cualquier pastor, de cualquier teólogo, de cualquier profesor, de cualquier científico. Sus enseñanzas tienen la autoridad divina, es la palabra de Dios. Tienen la misma autoridad que la Biblia, pero cumplen un papel distinto. Cuando tú lees los libros escritos por Elena de White, no estás leyendo sus opiniones, no estás leyendo lo que a ella le parece, estás leyendo la palabra de Dios. Y sus consejos, sus enseñanzas han de ser tomadas como suprema autoridad y hemos de someter nuestro juicio, hemos de someter nuestra manera de pensar y actuar a las enseñanzas que provienen a través de ella, que son la palabra de Dios. Es lo mismo que hacemos con la Biblia, pero tienen un papel distinto. Dios no dio los escritos de Elena de White para que nosotros prediquemos la verdad a través de ellos. Dios dio los escritos de Elena de White para sostener a su pueblo, para darnos mayor luz, para darnos enseñanzas y santificarnos y guiarnos sobre todo a la palabra de Dios y a Cristo Jesús. No hemos de establecer nuestras verdades en el espíritu de profecía, pero hemos de hacerlo como lo hicieron los pioneros. Cuando llegamos a un impasse, cuando no entendemos, cuando estamos confundidos, cuando las opiniones contradicen, hemos entonces de leer la luz que Dios nos ha dejado en las materias del espíritu de profecía, y luz viene. Ese es el propósito de la Biblia, del espíritu de profecía, darnos luz que nos ayuda a entender las Sagradas Escrituras. Es como un telescopio, ya lo hablamos. Elena de White no saca nada nuevo. Lo que Elena de White hace es aumentar las realidades que ya están en las Biblias como principios y ayudarnos a verlas donde se encuentran para que podamos vivir de acuerdo a la verdad que Dios nos dio. Así que cuando escuchas por ahí pastores que dicen, no, 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 si está si Elena de White, a mí no me hablen de Elena de White, solo quiero la Biblia.
La actitud que tienen contra Elena de White es exactamente la actitud que tienen contra la Biblia. ¿Pero por qué dicen dame la Biblia? Porque en la Biblia, claro, sus pecados no están apuntados en forma directa y se sienten cómodos, pues. Pero cuando el espíritu de profecía nos habla cosas como que no, de que no debemos ir al cine, no debemos mirar cosas, aplicar los principios de las novelas a las películas, que no debemos, de la manera de vestirnos, la manera de comer, la música que debemos escuchar, y cómo debemos ser en el hogar, y todas esas cosas están estipuladas en el espíritu de profecía. Y nos toca personalmente, es muy fácil decir, ah, bueno, ella es la luz menor, por lo tanto no debemos escucharla. Lo que debemos realmente escuchar es la Biblia. Algunos dicen, si hubiésemos sido obedientes a la Biblia, no necesitaríamos Elena de White. Por lo tanto, todo lo que yo tengo que hacer es ser obediente a la Biblia. Eso no es lo que, lo que el Señor nos enseña. Si Dios nos otorga un profeta, es nuestro privilegio vivir bajo la luz que Dios nos da a través de aquel profeta. Entonces, si Dios habló a través de Elena de White, nosotros hemos de tomar sus escritos como palabra de Dios, porque no es lo que Elena de White dijo, es lo que Dios dijo. Y hemos sido grandemente bendecidos a través del ministerio de ella. Muy bien, dejémoslo ahí por hoy y veamos si hay alguna pregunta en cuanto a esto. Muy bien, hay una manito levantada. iPhonedinvia, Ah, iPhone ah, Dinvia. sí, que estoy en el iPhone. Muchas gracias, pastor. Gracias a la hermana Poblete por tan hermoso ministerio también que ella administra y procede siempre con usted en este tipo de enseñanzas por medio del Espíritu Santo y usted primeramente. Pastor, una pregunta inusual. La pregunta va directo, como dice uno, al grano. Dentro del adventismo, hay muchas diferencias. El pueblo, hay muchas discrepancias con respecto a la hermana, nuestra profeta Elena G. de White. Por fe, yo creo, primero en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y como a ella, nuestra escritora, inspirada por el medio del Espíritu Santo, por ella. De manera en que he estado, como yo vivo en el estado de Florida, yo vivo pendiente no al que digan los pastores, sino a la luz mayor, que es la palabra de Dios, y no quieren mencionar a Elena de White, bien claro usted lo dice, porque no quieren nada más que directamente lo liviano, ¿verdad? Entonces, cuando va un pastor internacional a predicar, sea en inglés, en algunas iglesias americanas, habla bilingüe, o hispanas, donde yo asisto como miembro a una nada más y visito otras, no quieren hablar de la hermana de White. Y son pastoras adventistas de 20, 30, 40. O sea, yo me quedo pensando, pastor, en el pueblo de Dios dice que las iglesias se perderán con todos sus pastores y miembros de sus iglesias. Tristemente va a pasar, pero ¿cuál es el motivo en sí, la raíz? Porque el espíritu de profecía es claro, nuestras 28 doctrinas son claras y ella es parte de esa disfunción de nuestras 28 doctrinas. Primero Dios, en lo que dice su palabra. Entonces, ¿por qué no se es, es como un chivo expiatorio los pastores o qué está pasando dentro del pueblo de Dios? Gracias, pastor. Buenas noches. Bueno, somos un pueblo rebelde, hermana. Eso es lo que está pasando. Tenemos una cerviz dura, como dice la Biblia del pueblo de Israel, y ella dice de que somos más duros que Israel. Y es de esperarse de que va a haber enemistad. Entonces, al no, el corazón no estar sometido a la voluntad de Cristo y amar lo que el Señor dice de todo corazón, va a haber rebelión contra los profetas. De hecho, sí es natural en el corazón humano, pero es más fácil esconderse en una santidad aparente tras la Biblia, pero la realidad es de que Dios nos va a probar de acuerdo a la luz que nos ha dado y como pueblo hemos tenido mucha luz. Mientras nosotros individualmente seamos fieles, eso es lo que cuenta. Sigamos caminando fieles con el Señor, amándolo a Él de todo corazón y siendo obedientes a la luz que Él nos da. Querido Señor, te damos gracias
por la gran luz que nos has dado, Señor, como hijos tuyos. Nos amas tanto, Señor. Y tú, Señor, has levantado profetas a través de las edades y en este último tiempo también nos has dado el ministerio de un profeta para guiarnos a la Canaán celestial. Queremos pedir, Señor, de que nos hagas humildes y nos sometamos, Señor, a la autoridad de tus profetas para poder vivir en obediencia de amor a ti, Padre. Guíanos, Señor, al separarnos, bendícenos, sé con cada uno de nosotros, que la paz del cielo descanse sobre nosotros, Señor, y danos una actitud de amor, de fidelidad, Señor, de paciencia, para que no importa lo que pase a nuestro alrededor, nosotros sigamos caminando contigo. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, un abrazo para todos. Chao, chao. Chao, Pipo. Hasta luego. Gracias, Hasta gracias. luego. Gracias. Abrazo para todos. Gracias, bye bye.